Hola, buenos días. Empezamos esta presentación diferente y bueno, pues creo que hemos avanzado en la forma de presentarlo así a través de videollamada. Os doy las gracias, os damos las gracias por estar presentes de esta manera. Esperemos que salga todo razonablemente bien, como ha venido siendo así en las últimas comparecencias que hemos tenido. Y bueno, pues quería daros las gracias no solamente a vosotros, sino también a los compañeros, como siempre, de comunicación y de relaciones públicas por organizarlo. Hoy presentamos Salvados, un programa que diría que tiene la habilidad de empatizar con el sentimiento ciudadano, ¿no?, con sus demandas y con sus problemáticas. Y lo hace, y lo viene haciendo desde hace muchas temporadas ya, bueno, pues con una presentación formal formidable y con la presencia de testimonios siempre de relevancia, ¿no?, en el mundo de los actores sociales y políticos y, por supuesto, también en el mundo del ciudadano de a pie, ¿no? Ha pasado un año desde la presentación que teníamos en la Glorieta de Bilbao hace bueno, pues como digo, un año, y han pasado muchísimas cosas, ¿no?, y casi todas malas. La verdad es que bueno, pues nos enfrentamos a una nueva temporada. Es obvio, y así se comunicó, que en su día nos vimos obligados a tener un barbecho obligado por las circunstancias cuando pensábamos salir con la segunda tanda de los programas de la temporada anterior en el segundo trimestre de este 2020 tan complicado, y lo retomamos ahora. Es verdad que en aquel momento las condiciones de producción eran muy complicadas, también las de emisión, y bueno, decidimos posponer esos programas. Han iniciado nuevas grabaciones, nuevos programas, evidentemente mucho más adaptados a la actualidad que nos toca vivir, y tuvimos esa obligación de levantar el programa de parrilla. Yo creo que la temporada pasada fue muy importante, como dijimos ya hace un año, fue una temporada de transición. El ciclo vital de Salvados bueno, pues mutó desde el punto de vista de su conducción y de su presentación. Bueno, pues sabéis que Gonzo cogió el relevo de Jordi, y creo que se cumplieron los objetivos. Lo digo con mucha humildad y con mucha prudencia, pero nosotros la verdad es que estamos muy satisfechos de lo que sucedió ahora, pues hace justo un año, ¿no? Creo que el programa mantuvo su notoriedad, su relevancia. Los datos de audiencia, bueno, pues están ahí. Conseguimos reunir a más de 1,5 millones de espectadores como media en cada domingo, y eso en la televisión actual pues siempre es una buena noticia. El programa efectivamente mantuvo su tensión, mantuvo su espíritu crítico, y bueno, pues yo creo que no hay que decir mucho sobre lo que pasó con Gonzo, ¿no?, y sobre cómo el público recibió unánimemente, bueno, pues su capacidad de entender el programa y de hacerlo espectacularmente bien. Yo desde aquí le felicito, porque es justo hacerlo un año después, y por supuesto felicito a la gente que hace el programa, ¿no?, a Juanlu, a Santi, a Dani, a todo el equipo del barrio y a toda la gente que colabora en A3 Media para que el programa, siendo bueno, pues de emisión semanal y bueno, pues con las complejidades de competencia que todos sufrimos, pues siempre sea una opción pues muy emblemática para la cadena, y siempre con una gran generación de debate social, ¿no?, que también lo perseguimos siempre con propuestas de este tipo. Esta temporada, bueno, pues diferente por muchísimas razones en lo que tiene que ver con la actualidad, pues vamos a estar en muchísimas temáticas. Va a ser un programa que, como siempre, va a contar, bueno, pues con esa factura visual impecable. Yo desde aquí doy las gracias a todo el equipo por el trabajo bien hecho, y les deseo mucha suerte. Yo no quiero entretenerme mucho más, quiero ceder la palabra a Gonzo. Él tiene mucho más el pulso del programa y de lo que se está haciendo que yo, y creo que es ahora cuando tengo que dar paso a un pequeño vídeo, un pequeño resumen de lo que va a ser el primer programa, que va a estar, bueno, pues muy centrado en el tema de la pandemia. ¿Cómo vivisteis la primera ola? Pues nuestra vida cambió. La catástrofe. Teníamos 2 líneas telefónicas para 29.000 personas. El héroe no puede quejarse, no puede llorar. Y con miedo de que se repita. Pero ya desde el momento en el que acabó el confinamiento, la crispación se ha vuelto en contra nuestra. Llevo 8 días llamando por teléfono. Que es una locura. Faltan sanitarios, faltan enfermeros. Se acabó ya el heroísmo aquí, ahora viene el malrollismo. Pregunta número 3. Pregunta número 2. No me regatee, preguntas esperanza. El nuevo hospital de pandemias de la Comunidad de Madrid. ¿Sabemos lo que va a costar y quién lo está construyendo? La mayor parte de la comunidad profesional y científica la ve rara, cara, y todos esperamos que nos lo expliquen.
Querido Gonzo, esta es la última pregunta, o sea que fíjate bien en cuál es la última que me vas a hacer. ¿Dónde están las cosas? ¿Dónde están esos 1.400 millones de euros del Gobierno central para la COVID? Y se han acabado las preguntas. ¿Usted quiere que haga lo mismo que con Évole, que me vaya? Pues sabe lo que quiero pasa, que responda. Que me voy a ir. No, quiero que responda. ¡Hala! Si 8 años después han pagado más de 6 millones y quedan 22 años por pagar... ¿Cómo lo sabía yo? Bueno, qué difícil es recoger algo después de que se vaya Esperanza de cámara. Buenos días primero a todos, gracias por estar ahí, por haberos interesado en la presentación. Mario, gracias de verdad por la confianza de la casa en el programa, porque que nos hayáis renovado, que nos hayáis dado la oportunidad de volver después de haber hecho 6 programas de ese año de transición, para nosotros ha sido fundamental. Cuando en primavera decidíamos que no se podía, como tú acabas de explicar, hacer el programa, lo que más nos tranquilizaba, por no decir lo único que nos tranquilizaba, era saber que teníamos el apoyo de la cadena y que volveríamos. Y aquí estamos, con una temporada raruna, como lo es todo en este año. Raruna porque Salvados nunca estuvo, desde que empezó a emitirse en La Sexta, tanto tiempo sin estar en pantalla. Raro porque el año es como es, pero lo único que nos ha servido a la hora de ponernos a trabajar ya en la nueva temporada es en meternos muchas más ganas. Llevamos prácticamente 7 meses, desde el mes de marzo, deseando que llegase este día, que era el de poner sobre la mesa y el de ofrecer a la gente que sigue el programa lo que llevamos hablando, porque no hemos parado de pensar en este primer programa y en esta nueva temporada desde que prácticamente tuvimos que confinarnos en casa ya por el mes de marzo. Fue algo muy abrupto. Recuerdo que estábamos grabando en San Petersburgo y 3 días después estábamos en casa y ya nos salimos hasta 2 meses y pico después, pero durante esos 2 meses y durante todo el verano hemos estado preparando lo que va a ser esta tanda de nuevos programas. Como habéis visto, arrancamos con uno de los temas, o si no, no uno de los temas, con el tema que creo que más preocupa ahora mismo al país. El gran miedo que tiene este país es cómo nos puede afectar a cada uno este virus, y la gran esperanza es que si nos ataca tengamos un sistema sanitario en el que nos puedan atender con todos los medios, todos los recursos y sobre todo toda la tranquilidad que puedan tener los sanitarios. Y lo que hemos querido contar es si realmente ha sido así, sobre todo en Madrid, que ha sido el epicentro del virus y también de la bronca política, y queremos saber si esa bronca política ha servido para tapar ciertas carencias, y es lo que intentaremos contar, o lo que hemos intentado contar en el programa de este domingo. Será el primero, pero no será el único, en el que hablemos de cómo esta pandemia nos ha afectado como país, afecta de forma política, y también si se podría haber hecho mejor. Habrá más programas en el que analizaremos este asunto. Y por lo demás, como siempre, Salvados lo que va a hacer es estar pendiente de los temas que interesan a la gente que ve esta cadena, a la gente que ve nuestro programa, y lo que sí hacemos es aprovechar la flexibilidad de nuestro formato para intentar cada semana sorprender, no solo con las historias que contamos, sino sobre todo con el enfoque, con la imagen, con la capacidad de reflexión que da el poder hacer el programa una vez a la semana. Le dedicamos muchas horas a hablar entre nosotros en cómo podemos ser distintos contando lo que está contando todo el mundo, y eso ahora mismo es bastante complicado porque cada vez somos más los que estamos contando lo que pasa, así que el esfuerzo nuestro sigue siendo en ser distintos, y sobre todo por la intención que tenemos de ofrecerle a nuestros espectadores un punto de vista que les permita completar la información que ellos tienen sobre el mundo que nos rodea. Y eso es lo que vamos a hacer en no pocos programas. Hasta Navidad, si no recuerdo mal, serán 6 las entregas que tenemos, volveremos después de Navidad con otras 4, y luego ya será Jordi el que venga, y volveremos, si la pandemia lo permite, en primavera. Como decía antes Mario, en la primera temporada, justo la temporada de transición de Salvados, fue un coitus interruptus, por decirlo de alguna forma, y lo único que queremos es que en esta segunda temporada la pandemia ya nos deje consumar de todo. Así que poco más tengo que decir, porque creo que el resto será contestando a vuestras preguntas. Así lo que me oigáis decir será lo que os interesa y no lo que yo os suelte. Buenos días, compañeros. Vamos a dar paso pues entonces a las preguntas. Id levantando la mano para que os vayamos dando paso, y el primero va a ser Isra Álvarez, de 20 minutos, ¿vale? Gracias. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días.
Lo primero que quería saber, Gonzo, tú que ya estabas en CQC en tiempos pretéritos y has tratado mucho a los políticos y a tenor de esto que hablabas de la bronca política, no sé si tú has notado que se han radicalizado los políticos en el sentido de tener la piel más fina. Les vemos insultarse por Twitter todos los días. Esperanza Aguirre, si no se va de un plató por las malas, se siente como vacía. Entonces, quería que me dijeras cómo ves la evolución de los políticos en ese sentido, en estos últimos años. Bueno, creo que la veo como la vemos todos, como que el tono ha subido, la dureza de los comentarios también ha subido y se mantiene porque en el fondo creo que han visto que les puede ser rentable. Al final la bronca entre personas a los que estamos viendo siempre resulta atractiva, es entretenida y mientras ellos pues es un tiempo que se ahorran para poder explicar situaciones o decisiones que nos afectan más a los ciudadanos, pero es el signo de nuestros tiempos. Esto no solo pasa en España, sino que la nueva dinámica, los nuevos elementos que han entrado a formar parte del juego comunicativo sobre todo, ayudan a esa polarización y desde la política y sobre todo desde la comunicación política sí se aprovecha eso, no hay duda, lo noto igual que lo nota todo el mundo. Marco Almodóvar, de COTV. Hola, buenos días, Mario, Gonzo. Dos preguntillas. Habíais hablado que tuvisteis que parar las grabaciones, dejarlo en barbecho. Yo no sé si se quedó algún material directamente tirado a la papelera. Y luego preguntarte, Gonzo, por cómo fue la entrevista con Esperanza Aguirre. Dices, esta es la segunda pregunta, no me regatees, no sé si tenéis pactadas unas X preguntas. ¿Qué pasó luego fuera de cámara? Nada, muchas gracias. A la primera pregunta, sí, claro, nos quedaron temas que estábamos grabando para ser emitidos en primavera. Las circunstancias y la situación desde la primavera, sobre todo desde antes de marzo hasta ahora, han cambiado bastante. Entonces, no es que tengamos que tirar a la papelera, siguiendo tu símil diría que sí tenemos que reciclar material, porque hay que adaptarlo a las nuevas circunstancias. Hay temas que nos parecían igual de interesantes en febrero que nos parecen ahora, pero que evidentemente ahora tenemos que contarlos adaptándolos a la nueva situación. Y eso es lo que estamos haciendo. Hay programas que lo que estamos es adaptándolos, es decir, no los hemos tirado a la basura, han estado ahí y ahora los estamos reciclando para que no queden viejunos y probablemente es el año en el que más viejas se quedan las cosas que podías haber contado en febrero y las tienes que contar ahora. Respecto a la entrevista con Esperanza Aguirre, y me vais a disculpar, yo prefiero durante estos días no entrar mucho a hablar del tema porque Esperanza está pasando por un momento bastante complicado debido a la salud de su marido y me apetece mucho más respetar el momento que pueda estar pasando ella que entrar a profundizar en una polémica. Todas las dudas que tiene sobre esa entrevista se resuelven viéndola en el programa porque para entender lo que ha pasado en el programa, en el montaje está cuáles son esas condiciones que nos pone ella. Pero te lo digo a ti y al resto de compañeros, de verdad, estaba pendiente de cómo estaba evolucionando la salud de su marido porque no creo que sea un momento en el que debamos, o yo por lo menos no me siento cómodo hablando de alguien que está pasando por un muy mal momento. Óscar Rus, de ABC. ¿Me escucháis? Sí. Vale. Quería preguntaros porque, como habéis comentado que vais a dedicar varios programas sobre el coronavirus, de una semana a otra cambia muchísimo la situación del coronavirus en España. Entonces, no sé hasta qué punto tenéis que prever lo que va a ocurrir dentro de un tiempo para que cuando se emita ese especial o ese programa sobre el coronavirus no quede anticuado, por decirlo de alguna manera. No, estamos muy pendientes, evidentemente, de esa actualidad. Pero como Salvados también es un programa que se puede permitir, como decía antes, hacer perspectivas o acercarse desde un prisma más reflexivo, menos pegado a lo que pasa en ese momento, un análisis de lo que ha pasado el viernes antes de una emisión. Sobre el coronavirus, en este primer programa hacemos algo mucho más cercano, que es a cómo se está viviendo ahora mismo la situación en los hospitales, cómo lo encuentran los sanitarios, pero también la llegada del coronavirus ha significado una reflexión sobre el estado de este país. Han sido muchas las carencias que ha puesto sobre la mesa, como se está diciendo mucho, se han roto las costuras de muchas
digamos que tejidos que no acababan de cuajar bien, y también haremos esa reflexión. Entonces, por suerte o por desgracia, lo que hablaremos en un segundo programa no depende tanto de lo que pase a última hora, sino que se ha visto y es algo, hablamos sobre lo que está sucediendo desde el minuto 1 de la pandemia hasta ahora, y está claro que no va a arreglarse en la semana previa, por desgracia, a la que invitamos. Entonces, estando pendientes de la actualidad, sí que nos cubrimos un poco en ese sentido de la espalda, porque hacemos una reflexión un poco mayor, es qué es lo que el coronavirus o la pandemia ha puesto sobre la mesa o ha vuelto a dar la urgencia de tener que solucionar en este país. En cualquier caso, y un poco abundando en lo que decía Gonzo, es cierto que no dejamos de estar pendientes, y mucho más en un momento tan sensible como este, de lo que sucede hasta el momento instante anterior a la emisión del programa, ¿no? Existe ese pacto con la productora para tener a bien incluir cualquier cosa que sea susceptible de ser incluida en los momentos previos. De hecho, diré que esta semana todavía no hemos cerrado el programa en su totalidad, y que ha habido muchísimas ocasiones en las que Salvados, bueno, pues obligado por los acontecimientos, pues se ha cerrado incluso el domingo a ultimísima hora, con los nervios propios de la descarga que no llega, del material, etcétera, y bueno, pues entendíamos que debíamos asumir ese riesgo, y así se ha hecho, ¿no? Y se seguirá haciendo, porque evidentemente el momento, el de antes y el de ahora sobre todo, pues nos obliga a ello. Araceli Manzanares, de Pronto. Hola, buenos días Mario y buenos días Gonzo. Gonzo, te quería preguntar, a pie de calle, ¿el público ya asocia la marca Salvados a tu nombre? O sea, ¿qué es lo que te dicen? Y un poco, no sé si la sombra de Jordi Évole sigue pesando. Y otra pregunta es si por favor nos podrías avanzar otro tipo de temáticas que vayáis a tratar. Sí, la verdad que las preguntas que yo notaba este verano en la calle, que no he salido mucho tampoco, porque las circunstancias son las que son, pero ya sí que era ¿cuándo vuelves con Salvados? La verdad que en ese sentido, lo que hablaba antes Mario, la primera temporada funcionó, y una de las cosas que yo noté es que la gente me decía, la pregunta no es tanto por qué no estás en el intermedio, sino cuándo vuelve el programa con Salvados. La sombra de Jordi, hablamos del creador del programa, de la persona que lo presentó durante 11 años, es que no es una sombra, al contrario, es un foco de luz que permite y que nos ilumina, y es que no sería, o sea, no puede ser de otra forma en ese sentido. Y de otros temas que vayamos a hablar, a ver, Salvados fue un programa que en 2008-2009, la crisis que tuvimos hace 10-11 años, creo que una de sus fortalezas fue saber contar cómo estaba afectando a la gente de la calle, a la mayoría de la población. Y eso es lo que sabemos que vamos a tener que contar, y es lo que cuando pase la parte más dura de esta crisis sanitaria quedará. Cuando se vaya este tsunami del virus, lo que va a quedar es una sociedad afectada, y habrá que hacer ese análisis de cómo la economía se resiente y de cuáles son las consecuencias sociales. Entonces hablaremos de ese tema, y por ejemplo, pues mira, puedo adelantaros sin miedo a que empiece a toser Mario, que uno de los programas que haremos será acompañar o hacernos acompañar de la ministra de Trabajo por aquellas zonas de las ciudades, por esos barrios donde más se nota el primer golpe económico que viene como consecuencia de la pandemia. Hemos conseguido convencer a Yolanda Díaz para que acepte no solo sentarse conmigo y escuchar mis preguntas o ponerle vídeos de gente, sino que ha aceptado venir con nosotros al sitio, a lugares donde la gente está con muchas dudas sobre su futuro, debido a las consecuencias que para el trabajo sobre todo va a tener o está teniendo ya esta pandemia. Ese es uno de los temas que tocaremos, sin duda. Y después, evidentemente, uno de los debates que abre esta pandemia es más y mejor servicios públicos, y también estaremos muy pendientes de ese tema. La educación y la sanidad han sido dos de las principales preocupaciones desde el mes de marzo, y estaremos también con ellas. Nos va a pillar la temporada con situaciones políticas complicadas y complejas. A varios meses vista estarán las elecciones de Cataluña. Es un tema que tocamos cuando tuvimos la primera temporada el año pasado, y es un tema que sabemos que cuando haya cercanía a esa fecha de elecciones en febrero, pues volverá a centrarse la atención allí. Entonces, en ese sentido, lo que siempre hace Salvados. Lo que pasa es que esta temporada es más arriesgado el
el prever a largo plazo, porque las cosas, como decíamos antes, van cambiando y serán muchos los temas que puedan saltarnos de una semana a otra y que sin haberlo pensado o sin haber estado en nuestra agenda con urgencia por algo que pueda suceder nos lleve a atenderla. Estamos muy pendientes de lo que puede pasar en Estados Unidos, estamos muy pendientes de cómo la situación social puede afectar a la polarización en la política. Tenemos, por decirlo de alguna forma, la lupa puesta en muchos frentes y no descartamos que cualquiera de ellos pueda saltar en cualquier momento a la parte de arriba del bloque que tenemos de folios con temas a tratar. Juanma Fernández, de Blooper. Sí, hola, buenos días. Preguntas para Mario y para Gonzo. Para Mario, saber cuántos programas tenéis en nevera para poder emitir y qué margen tiene Gonzo para hacer reportajes, cuánto va a durar esta temporada. Y para Gonzo, no quiero entrar en el tema de Esperanza, pero solo preguntarte si fue fácil contar con ella y se aprueba recientemente, bueno, se va a aprobar la memoria democrática, la ley de la memoria democrática, se está hablando también de la ley de las casas de apuesta, no sé si esos temas van a entrar en esta temporada. Hola, Juanma. Bueno, con respecto a lo primero que comentabas, lo adelantaba antes Gonzo, ¿no? La estructura de emisión va a ser muy similar, o el planteamiento de la emisión va a ser muy similar al que teníamos el año pasado y que finalmente no pudimos ejecutar, como se ha comentado, en ese segundo trimestre de este año. Bueno, comenzaremos con una primera tanda antes de Navidad con Salvados, retomaremos después de Navidad con Salvados. Y luego sí que es cierto que, bueno, pues como se hizo el año pasado, aparecerá de nuevo en parrilla lo de Évole, que sabéis que estrenamos en la temporada pasada, en febrero de este año 2020. Y bueno, pues después de unas emisiones, todavía por pactar con el propio Jordi sobre lo de Évole, pues finalizaremos la temporada, ¿no? el segundo trimestre del año con nueva tanda de Salvados. Lo que me preguntabas a mí, la parte de Esperanza, contar con ella no fue difícil, aceptó rápidamente, pero sí que puso condiciones a cómo se tenía que desarrollar la entrevista. Y la segunda pregunta, Juanma, perdona, pero ya no me acuerdo. Sí, tenía que reiniciar el audio. No, la ley de memoria democrática y la ley de casas de apuesta. Sí, son dos temas de los que hablamos, no, sin duda. Ley de memoria democrática es un tema que estamos esperando, como dices, está todavía desarrollando la ley, pero sí, sabéis que Salvados es un programa que cada cierto tiempo mira hacia atrás, porque entendemos que mirar hacia atrás ayuda a entendernos y a poner soluciones de cara al futuro, y evidentemente la ley de memoria democrática es algo que entra dentro de esa pauta que nos lleva a decidir alguno de los programas. Y la ley de casas de apuestas pues es una ley que también preocupa, está en las conversaciones y por tanto está en el punto de vista de lo que puede hacer Salvados, sin duda. Ilenia, de Movis. Hola, buenas, ¿se me escucha? Sí. Hola, Gonzo, ¿qué tal? Buenos días, y Mario. Gonzo, yo quería preguntarte, yo estuve el año pasado también en la presentación cuando hiciste Salvados y recuerdo que dijiste que una de tus propuestas era el autismo en los niños porque te interesaba bastante el tema y que había sido algo personal. Me gustaría saber si también para esta edición tienes algo en lo que pensaste y que se aleje un poco también del enfoque del virus. Bueno, es uno de los temas que antes le comentaba a un compañero, que se estaba preparando, que era uno de los temas sobre los que estábamos grabando en primavera y que no se ha tirado a la papelera, simplemente lo estamos reciclando. Sobre las personas con autismo se ha hablado mucho durante la pandemia porque son uno de los colectivos a los que más le afectó el confinamiento y también estamos en ese proceso de adaptar, de actualizar lo que teníamos. Hay cosas de las que grabamos que no nos sirven, pero hay cosas que sí nos funcionan, pero tenemos que actualizarla y sobre todo queremos esperar a que sea el momento ideal para que el contexto que nos permita acercarnos de la forma más real y más justa a cuáles están siendo los problemas que tienen ahora. Pero sí, es uno de los temas que estaba el año pasado sobre la mesa y que no se ha caído de los temas a poder hacer. Lo que pasa es que ahora necesita una visión un poco más amplia.
Ahora no solo el problema de la gente con autismo, sino los problemas de toda la sociedad pueden reflejarse mejor en un programa en el que se abre sobre qué sucede con aquellas personas que tienen necesidades especiales. ¿Qué pasa ahora, además, que vivimos en este contexto de pandemia? Andrés Ribagorda, de Hall of Star. Hola, ¿se me escucha? Buenos días, Mario. Buenos días, Gonzo. Bueno, para Gonzo, es verdad que Salvados siempre se ha caracterizado por ser muy cañero y por ese sello distintivo que es ese uso de la narrativa y la técnica cinematográfica, pero es verdad que vemos cada vez más programas que van siguiendo este estilo. No sé ¿qué ves que diferencia Salvados ahora o qué diferencias crees que va a tener que acentuar para diferenciarse en el futuro? Y luego una segunda pregunta, si te dijesen que puedes incorporar algo, lo que quisieses a Salvados, más coberturas internacionales, más medios, más tiempo para posar los temas, ¿pedirías algo? A ver, como dices, Salvados es quien ha puesto un nuevo estilo, una forma de contar la actualidad, que ahora hay otros programas que repican. Como siempre se dice, creo que es una máxima del marketing, quédate siempre con el original, amigo, no acepte usted copias. Dicho esto, nosotros seguimos siempre innovando, pero no solo no porque veamos que hay otros programas que lo hacen parecido, porque creemos que innovar es parte de la esencia del programa. El programa está volviendo, ya lo pasó en la primera tanda y lo va a seguir pasando ahora, está volviendo a la calle, está volviendo a ser un programa que separa menos, que es menos de estar en un mismo sitio durante una hora hablando con bastante gente y pasa a ser un programa que va mucho más a la calle. Hemos recuperado o hemos aprovechado también que yo tengo una forma de hacer que me ha permitido los últimos años de carrera, aquí también en La Sexta, que funcionaba, y traerlo a La Sexta, a la Salvados. De las cosas que dices que le pediría es al programa precisamente eso, el poder innovar, el poder meter nuevas formas de contar o de hacer preguntas que igual antes no estaban y se han aceptado y se están haciendo. Veremos algo que hacía tiempo que no se habían Salvados, que es, aunque un responsable político diga que no, concede la entrevista, eso no significa que entonces decidamos, bueno, pues dónde va a estar esta semana, lo vamos a buscar y en un acto le hacemos las preguntas que queríamos hacerle tranquilos y sentados y que no nos ha permitido. Entonces, como te decía, eso resume un poco la respuesta a las dos preguntas. Innovamos metiendo cada vez nuevas formas o adaptando otras que no son nuevas, pero que sabemos que funcionan y que no tenían presencia en Salvados en los últimos años, y lo que le pediría al programa es lo que está aceptando, que sea flexible. Pues sí, primero para que si decidimos que hay que hacer un tema en un día, 2 días después podamos estar en ese sitio haciéndolo. Pasó el año pasado con el reportaje de Bolivia y hoy mismo nos hemos levantado y viendo cómo está la situación en Estados Unidos, pongámonos en marcha por si hay que decidir en Estados Unidos, que no perdamos 2 días en, no sé, sacar billetes y conseguir visados. Eso se le pide al programa y el programa lo da. Y no se le puede pedir mucho más. El resto, yo creo que yo lo que tengo que hacer es ofrecer a Salvados, más que pedir a Salvados. Si no tenéis ninguna pregunta más, damos por finalizada la rueda de prensa. Parece que no, o sea que muchas gracias a todos por asistir y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Gracias, muy amables. Gracias a todos.